¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Les anuncio que se han establecido 4 fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase 0, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Muy buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el plan de desescalada en la lucha contra el coronavirus, que tendrá 4 fases antes de llegar a una nueva normalidad. Ha hablado de la fase 0 o preparación. La unidad de aplicación será la provincia o la isla, de manera que cada una de ellas puede avanzar a distinto ritmo. Y también puede pasar de una fase a otra en función de cómo se cumplan los marcadores que se vayan estableciendo. Esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada, porque es necesaria la unidad, el trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tan trascendental que tenemos por delante de nosotros mismos. Es que la desescalada, la transición será gradual. La unidad será, en principio de acción, la unidad será la provincia o la isla. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad, salvo en aquellos casos que ya vienen exceptuados en el artículo 7 del estado de alarma que se aprobó el pasado 14 de marzo. Todas las actividades permitidas se podrán realizar en consecuencia en la provincia o en la isla en la que se viva. Les anuncio que se han establecido 4 fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase 0, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Cada una de las 3 fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. Son muchas las cosas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Hace apenas 20 minutos ha terminado la rueda de prensa del presidente de esa esperada desescalada, que no tendrá finalmente fechas precisas para la reapertura de comercios concretos, hostelería o lugares de ocio. Se han establecido esas 4 fases, cada una con una duración mínima de 2 semanas. En la fase 0 se van a abrir locales pequeños con cita previa. Un ejemplo serán los restaurantes para recoger comida a domicilio. Se podrá practicar el deporte individual. Se podrán y se tendrán que preparar todos los locales públicos con señalización para guardar la distancia de seguridad. Arranca el 4 de mayo y están todas las comunidades autónomas obligadas, excepto las islas más pequeñas, tanto de Canarias como de Baleares. Vamos a seguir con la fase de desescalada, la fase 1. El 11 de mayo está previsto. Apertura de comercios con horario preferente para mayores de 65 años. Las terrazas van a poder abrir, pero van a tener un aforo limitado. Los hoteles también van a poder reabrir, pero se excluirán las zonas comunes. También los lugares de culto, con una limitación del aforo a 1/3. En los sectores agroalimentario y pesquero se van a reanudar las actividades que a día de hoy están limitadas. Hay más cosas en la fase 1. Se abrirán los pequeños locales y comercios con cita previa, como los restaurantes con servicio de
comidas a domicilio. Esto en la fase 1. También se va a reabrir el deporte con entrenamientos individuales y de los equipos profesionales. También algunas actividades del pequeño comercio bajo estrictas condiciones de seguridad. Y no se incluye en esta fase 1 los grandes centros comerciales. Pasamos página. Nos vamos a la fase 2. Aquí encontramos novedades. Se reabre el curso escolar en septiembre, pero con excepciones. Por ejemplo, la realización de la EBAU o el alumnado que requiera de refuerzo en los estudios. También se van a abrir esos centros como los cines, centros culturales, también los auditorios, los teatros, pero con una butaca preasignada. ¿Para qué? Para que no nos sentemos seguidos, sino que haya butaca sí, butaca no. Se reabrirá también el espacio interior de los locales de restauración para el servicio de mesas. Aquí sí es la fase 2. Restaurantes abrirán. Seguimos en la siguiente, los lugares de culto. Antes les decíamos en la fase 1 que se iba a abrir un tercio de la capacidad, el 30%. Ahora el 50%. Habrá también permitidas visitas a museos y actos culturales en locales cerrados con menos de 50 personas y al aire libre hasta 400 con aforo limitado. Y se reanudará también la actividad de la caza y de la pesca deportiva. Vamos a abrir ya la fase 3. ¿En qué consiste en la fase 3? Más escueta. Vamos a hablar cómo, una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se van a limitar las restricciones de movilidad. En el ámbito comercial se abrirá un máximo del 50% de los aforos con distancias de 2 metros, que es la misma distancia que tenemos ahora. En el ámbito cultural se va a ir abriendo la mano y se van a suavizar las restricciones de aforo, pero se van a mantener las condiciones estrictas de separación entre el público. Este es el cierre de la fase 3 que se denomina la fase avanzada. Les hemos dicho antes que en la fase 2 se encontraban la fase intermedia, la restauración, que va a abrir espacio interior de los locales con limitación de aforo a 1/3, ya se lo decíamos, garantías de separación y solo para servicio de mesas. Juan Mari Idoate, gerente del grupo Idoate, Hotel Europa, Restaurante Alhambra y El Mercado. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Respira el sector de la restauración de una manera un poco más aliviada después de conocer hace unos minutos estas fases? Bueno, como bien dices, ha sido hace unos minutos. Lo que está claro es que ayer tuvimos una videoconferencia con nuestro consejero Manu Ayerri, con nuestra directora de turismo y lógicamente, bueno, pues hoy desconocemos cuándo vamos a abrir, de qué medidas vamos a abrir, efectivamente cuáles son las medidas sanitarias que vamos a tener y lógicamente, bueno, pues esto crea una gran incertidumbre dentro del sector. Claro, ahora mismo cuando uno se reúne con los máximos representantes institucionales y el resto del sector, ¿cuál es la máxima preocupación? Porque podemos entender, evidentemente, que la máxima preocupación es a día de hoy que estáis cerrados. Bueno, yo creo que no estamos siendo conscientes, ni tanto la administración, ni los responsables políticos, ni nosotros mismos, de la situación que nos espera. La situación es de una incertidumbre increíble, ¿eh? Y lo que puedo decir es que podría decir como decía mi amigo Sandro del Ten con Ten, amazónico, con un grupo de 600 personas, todo cerrado. Esto es una película de terror, ¿eh? Entonces la situación es muy complicada. La máxima preocupación que tenemos principalmente se basa en que el 15 de marzo nos dicen que no podemos dar ya comidas, que efectivamente nos vamos a esa situación de cierre por esa alerta, que efectivamente todo nuestro personal va a un ERTE y efectivamente hoy se está modificando, pero ese ERTE te dice que si te acoges, efectivamente durante 2 meses o el tiempo que dure, pagarán las prestaciones sociales y efectivamente el planteamiento económico a cada uno de los trabajadores, pero posteriormente nos obliga a tener esos trabajadores durante 6 meses. Parece ser que esto no se podría hacer
y se está planteando que sea pues, la incorporación en función de las necesidades de lo que es el ERCE hasta el 31 de diciembre. Esta es una de nuestras mayores preocupaciones ahora. Seguidamente, el saber qué medidas sanitarias tenemos que cumplir y, lógicamente, cuál va a ser el comportamiento de nuestros clientes. O sea, el tema es un tema muy complejo, muy difícil, y si, lógicamente, no tenemos en un principio estas posibilidades de la incorporación en función de las necesidades, efectivamente, unas ayudas bajo el punto de vista fiscal de retrasar unos impuestos y bajo el punto de vista de lo que es ayuntamiento, pues efectivamente lo que es unas medidas municipales para la excepción de diferentes pagos, pues va a ser una situación muy complicada. Juan Mari, veíamos cómo en la fase 2, ahora mismo, el presidente del Gobierno decía que en el ámbito de la restauración se iba a abrir espacio interior de los locales con limitación de aforo a 1/3, garantías de separación y solo para servicio de mesas. Yo entiendo que no hace falta que se diga en un decreto de estas características, pero ¿cómo se está preparando ahora mismo la restauración precisamente para eso? Para garantizar sobre todo las distancias y este tipo de garantías dentro de los locales. Bueno, estamos recibiendo muchísima información de mamparas, de medidas, de temas de cámaras efectivamente de temperatura, muchísimas cosas. Desde la Asociación de Empresas de Hostelería estamos esperando a estas conclusiones de exactamente todas las medidas sanitarias que necesitamos, y en base a eso pues vamos a ver exactamente cómo acondicionamos cada uno de nuestros locales en función de los aforos, en función de las medidas, para que cumplamos, por ejemplo, todo tipo de medidas de seguridad que nos invite a venir. Pero, lógicamente, estábamos pensando que hoy, dentro, como vicepresidente de la Asociación de Hostelería, dentro de lo que son los bares sin terraza, pues efectivamente lo van a tener más difícil. Bueno, pues habrá que esperar entonces los próximos días para conocer más detalles y más novedades, y a partir de ahí pues empezar a tomar medidas con la esperanza, pues no sé de qué fecha, Juan Mari, no sé el sector qué fecha se ha puesto como tope para aguantar esta situación. El tema es que la fecha que planteamos quizá es entre junio, entre el 10, el 3, el 10 de junio, ahí estamos viendo un poco esas posibilidades que creemos que se pueden plantear como apertura, pero el problema es que hoy, si abrimos un restaurante, no lo vamos a hacer como Volkswagen, que ha incorporado el 30% de plantilla esta mañana. Las medidas de seguridad efectivamente han tenido un punto de lo que es acomodación a ellas, pero en la restauración, ¿cómo podemos incorporar un 30%? ¿Quién va a venir a comer con unas mascarillas? ¿Cómo vamos a funcionar? O sea, el tema es muy complicado, y lógicamente esto solamente lo haremos si somos todos pues muy solidarios, somos muy humanos, somos muy creativos, somos muy eficientes, arrimamos el hombro todos, y hoy lo que tenemos que pensar es en nuestros empleados, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, y efectivamente, bueno, pues entre todos poder vivir esta no guerra, sino esta batalla que es una batalla que va a durar un tiempo. Esta batalla puede ser 18 meses y parece ser que en un año puede estar esa vacuna, pero para aguantar esa batalla tenemos que arrimarnos todos. Efectivamente, vuelvo a contar, dentro de lo que es la administración, dentro de lo que es el ayuntamiento, dentro de lo que es todas las empresas y colaboradores con nosotros, dentro de todos los establecimientos que tienen alquilados locales, y que las personas que los alquilan tienen que ser efectivamente flexibles, tienen que ser solidarios con esas personas, y ante esta situación que realmente se vive, pues ser humanos, y algunos no lo son. Muy bien, Juan Mari, pues que vaya muy bien, mucha suerte, muchas gracias por habernos atendido, y seguiremos los pasos en los próximos días. Gracias y un placer. Muchas gracias.
Navarra prepara esta desescalada prudente y asimétrica, que va a ser distinta, como hemos escuchado al presidente del Gobierno, en función de zonas, teniendo en cuenta la incidencia del virus y la densidad de población. Desde el Departamento de Salud advierten de que no va a ser fácil y por eso piden rigor y responsabilidad para no tirar a la basura todo lo hecho hasta ahora. De cara a la desescalada, Salud asegura que la capacidad del sistema sanitario nos coloca en una posición en la que podemos estar relativamente tranquilos. El tema clave son las capacidades del sistema sanitario. Y en capacidades del sistema sanitario yo sí que me atrevería a decirles que en Navarra podemos estar pues razonablemente tranquilos de sus capacidades, porque se ha demostrado que de alguna manera el sistema sanitario, con un sufrimiento, con un estrés, con un sobreesfuerzo de tantísimos profesionales y actores impresionante, pero ha podido responder y sin llegar nunca ni de lejos a las capacidades potenciales máximas. Coherentemente, esta fase de transición también en Navarra tenemos que hacerlo con esa inteligencia, digamos, asimétrica. No pueden ser las medidas las mismas en algunas cosas, como creo que podemos entender cualquiera, en Uztarroz o en Garde, que en Pamplona. Bueno, pues para la desescalada ya les decíamos que se van a tener en cuenta, entre otras cosas, la incidencia del virus y la densidad de población. Navarra va a multiplicar, lo ha dicho la consejera Santos Indurain esta tarde, va a multiplicar las pruebas de detección y se va a realizar un estudio de seroprevalencia en la comunidad foral. El Gobierno de Navarra ya trabaja en la nueva hoja de ruta para afrontar esta fase de desescalada en la que poco a poco estamos inmersos. La primera medida será blindar las zonas en las que el virus pueda tener mayor prevalencia. Blindemos la protección en espacios con alto riesgo o prevalencia del virus. También tenemos las penitenciarías y blindémosla por las personas que entran y también por los trabajadores, personas nuevas que se incorporan a trabajar. Las pruebas PCR seguirán siendo el eje principal para la detección del virus, además de los test de anticuerpos. Se realizarán a las personas con síntomas, a los profesionales del ámbito sanitario y se amplía a colectivos vulnerables. Pacientes en hemodiálisis, pacientes que se les va a someter a una intervención quirúrgica. En Navarra se han realizado hasta el momento más de 21.000 pruebas PCR y 13.000 test rápidos. Para afrontar esta desescalada, la consejera asegura que se utilizará todos los recursos disponibles para seguir realizando estas pruebas. Toda la capacidad inmediata que tiene, por un lado, para PCRs y por otro lado, incluyendo nuevos test de anticuerpos que estamos comentando, de los cuales vamos a tener información en estudios como el de seroprevalencia, pero otros que estamos incorporando. Además, para mejorar el seguimiento y evolución del virus, se hará un estudio de seroprevalencia de forma paralela al que se está haciendo a nivel nacional. Un estudio de seroprevalencia propio con test ELISA que discriminen, que está planteado inicialmente para 1.000 personas y que probablemente se amplíe mediante una red centinela. Está en diseño, puesto que ahora el tema de participar en uno nacional de tan gran alcance ha hecho que esto vaya por una vía más lenta. Desde el Gobierno foral han destacado que Navarra es una de las comunidades autónomas en las que más pruebas de detección se han realizado. La consejera afirma que esta hoja de ruta intentará mitigar el impacto económico y social del virus y disminuir la mortalidad. Pues precisamente en esa comisión el resto de grupos parlamentarios ha pedido coordinación y prudencia para esta nueva fase y no escatimar en recursos. Navarra Suma dice que la gestión ha sido mala y los datos poco claros. Navarra ha hecho seguidismo de todas las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de esta crisis. Y los datos, la cuarta comunidad con mayor número de casos y la quinta en fallecidos, también en datos por 100.000 habitantes. Llevamos 6 semanas de confinamiento, sin hoja de ruta y sin horizonte claro, al menos todavía definido. Nos enfrentamos a una desescalada a ciegas, pero lo imperdonable es que en Navarra disponían de medios para haberla tenido preparada y no los han utilizado. Usted, consejera, teniendo las mejores cartas, ha perdido esa partida, no ha sabido jugarla. Volvería a incidir sobre los 3 objetivos que como organización nos planteamos, que es intentar que el número de fallecimientos sea el menor, que la calidad de la población sea lo más digna posible, pensando sobre todo en los sectores más vulnerables, que es necesario ganar tiempo y que para ganar tiempo
para poder tener acceso a una vacuna o a otros tratamientos terapéuticos más eficaces, es imprescindible que esta desescalada se haga de una forma muy progresiva, muy cauta. En este momento se ha aumentado la capacidad, y en esto coincido, de hacer test en los diferentes laboratorios de Navarra, incorporando todos aquellos que están activos. Bueno, pues a mí sí que me gustaría que se nos dijese por qué no se están haciendo más. En estos momentos a nosotros hay una que nos preocupa principalmente y es el grado de inmunidad. Hasta qué punto, un estudio que indica cuánta gente se ha infectado bien y que tiene la inmunoglobina para poder... estas personas son inmunes o no son inmunes. Mientras no sepamos esto, creo que es muy difícil pues afrontar con seguridad cualquier cosa. Podría haber un rebrote nuevo en otoño y además un rebrote ligado a la campaña de la gripe. Pues el director general de Salud ha pedido perdón por los errores cometidos en Navarra y además ha dicho que hay que hacer una evaluación crítica al ser conscientes de que nadie estaba preparado para esta situación. Yo creo que lo que no hemos hecho bien, y sin duda hay cosas que no hemos hecho bien y hay que pedir perdón claramente y disculpas, tanto si hablamos del tema de las residencias como si hablamos también de otros aspectos de la asistencia sanitaria o de la gestión de la epidemia, hay que ser muy claro. Pero también creo que hay que dejar muy claro que tenemos de alguna manera que evaluar y evaluarnos crítica y autocríticamente, pero no para que nadie eche los trastos a la cabeza de otros, sino para aprender como sociedad. Pues sí, porque no estamos acostumbrados a escuchar a nadie pedir perdón. Nosotros paramos, salimos, aplaudimos y volvemos. Ya estamos de vuelta. Hablamos de nuevo de las residencias porque la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, ha manifestado que se han realizado 2.312 PCR a residentes de centros mayores, de las que 1.204 han dado positivo. 2.383 han sido tests rápidos con 278 positivos. Por su parte, la consejera de Derechos Sociales ha salido al paso de las acusaciones que han hecho llegar desde la Asociación Navarra de Residencias Asistenciales, que en un comunicado pedían más recursos humanos y más test diagnósticos. Denunciaban que la mayoría de centros no estaba preparado para afrontar la crisis sanitaria y que las pruebas se habían realizado tarde, de manera irregular y sin protocolo, además de lamentar que no habían consultado sobre ello por parte de Salud. Desde el Departamento de Servicios Sociales han señalado que ha habido reuniones con esta asociación y han querido dejar encima de la mesa la posibilidad de cuestionar esa información en ese comunicado que cuestionaba la gestión que se había llevado a cabo. En una de las afirmaciones que se hace en el comunicado en cuanto a que la no utilización exclusiva de criterios de edad para dar acceso a los centros hospitalarios y a los tratamientos especializados, que desde luego quiero dejar aquí bien claro que esto no ha ocurrido en Navarra en ningún momento. En momento alguno se ha dado esta situación y que, pues que la gravedad de esta acusación me hace insistir en que no ha ocurrido en Navarra, no se ha dado esta situación, que nadie haya quedado en la residencia sin atender y sin derivar a los hospitales. Pues sí, la consejera Maeztu negaba criterios de edad para acceder a tratamientos, ha cuestionado varias inexactitudes de las críticas expuestas por la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales, ante las que ha defendido haber mantenido abierto un canal constante con las residencias. Todo en una jornada sin fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus en Navarra. Datos para la esperanza después de más de un mes luchando contra el virus. Los casos activos, 3.220, son
84 más que en la última jornada. En la UCI no hay nuevos ingresos y los curados ya casi rozan las 2.000 personas. El dato positivo, como siempre, es ese, el que vemos en verde. Por su parte, los datos en España invitan a cierto optimismo, aunque desgraciadamente seguimos hablando de fallecidos. 301 en la última jornada. Se mantiene, por tanto, la tendencia a la baja. Son más de 3.800 los fallecidos. Se han registrado 1.300 nuevas infecciones, por lo que los casos superan ya los 210.000. La buena noticia, aquí también los curados son más de 102.000. Tenemos 8 comunidades autónomas que tienen menos de 30 casos por 100.000 habitantes y algunas de ellas están alrededor de los 10 casos por 100.000 habitantes. 7 comunidades autónomas han notificado entre 0 y 2 fallecidos únicamente. Hay 8 comunidades autónomas que no han notificado ningún nuevo ingreso en unidades de cuidados intensivos. Son datos muy buenos, son datos que nos dan esperanza. Las nuevas medidas seguirán teniendo también impacto, esperemos que no, pero podrían seguir teniendo impacto en la evolución de la epidemia y por lo tanto sí que es importante que todos entendamos que si no las aplicamos con las instrucciones y con las indicaciones que se dan desde el Ministerio de Sanidad y desde otras instituciones, podemos dar pasos atrás, que sería lo que nos pondría en una situación realmente complicada. Pues vamos a hablar ahora de otros datos, porque en mitad de la crisis sanitaria, ya lo saben, hemos conocido los números que nos ha dejado la EPA del primer trimestre de 2020. Esos datos en Navarra, el paro baja en 1.900 personas, menos 6,7 y se sitúa en 26.600, baja la ocupación en 3.400. El total ya es de 284.000 y según esos datos de la EPA baja el paro en este primer trimestre, pero en la tasa interanual sube en 1.300 personas. En cuanto a la tasa de paro, lo vemos por comunidades. Navarra es la que tiene la más baja, con un 8,5%, seguida del País Vasco y Madrid. En el lado opuesto, Extremadura con un 23%, Andalucía con un 21% y Canarias con un 18%. La media española está en el 14,4%. Insistimos en que estos son los datos de la EPA del primer trimestre, que hay que analizar porque a mediados de marzo, con el estado de alarma, cambió todo y eso no aparece reflejado. De hecho, no se incluyen los afectados por los ERTES y muchos de los que han perdido su trabajo aún no se han apuntado al paro por el confinamiento. Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott. Muy buenas noches. Buenas noches. Antonio, no sé por dónde empezar, pero teniendo estos datos de la EPA tan recientes, casi me gustaría pedirle una primera valoración. No son muy reales, pero ¿nos da ya pistas? Yo creo que la valoración del primer trimestre no es nada real. Yo creo que lo importante es qué va a pasar con la desescalada y cómo va evolucionando el tema del paro, que dependerá mucho de cómo se vaya haciendo con responsabilidad por un sitio y por otra parte con apoyo total del gobierno en ERTES que sigan independientemente del estado de alerta hasta que este país coja el ritmo que teníamos hace 2 meses. Antonio, ya conocemos algo más de detalle en la fase de desescalada. No sé si has tenido ya una primera aproximación a esas 4 fases que ha planteado esta tarde el presidente del Gobierno, pero para el sector, hemos hablado hace unos minutos del sector de la restauración, ahora hablamos del sector hotelero. ¿Cómo está ahora mismo? Bueno, la situación del estado hotelero, en este momento están todos los hoteles cerrados. Nosotros abrimos ayer el primer hotel en Valladolid, que es de los que habla de no zonas comunes, que esto yo creo que está en la fase 1, es en la fase 1 me parece, y después las distancias que tiene que haber ya, yo creo que están en la fase 2 de las mesas y demás. Después que se pueden abrir los restaurantes, o sea, y ampliar las terrazas, pero tampoco queda muy claro, yo hasta que no vea el papel mañana de Real Decreto, ver exactamente cómo queda. Yo creo que tampoco es para opinar. Yo creo que la desescalada la queremos todos, la queremos que sea ordenada
yo creo que si este país queremos que no se llene de parados, hay que ayudar a las empresas, y las empresas de la mañana a la noche no vamos a abrir un hotel y se va a llenar al día siguiente como estábamos en el mes de febrero, por ejemplo. ¿Habría sido mejor ayudar a las empresas que a los parados? Bueno, yo siempre pienso que es mucho mejor ayudar a las empresas, porque si las empresas funcionan, los parados no están. Con lo cual, yo creo que los parados, cuando están parados, hay que ayudarles, pero la forma de que no haya parados es que las empresas estén funcionando. Claro, y a partir de ahora, con la información de que disponemos, ¿qué sería lo mejor que podría hacer el Gobierno para darle un golpe de timón, ahora que parece que también los datos sanitarios empiezan a ser más optimistas? Bueno, los datos sanitarios yo creo que se están tomando una serie de parámetros que me imagino. Yo la verdad es que no estoy mirando muy atrás. Ahora cuando os escuchaba a vosotros lo que se ha hecho mal, lo importante es cómo lo estamos haciendo bien de ahora en adelante. Yo creo que la ciudadanía tiene que ser muy responsable en cuanto a medidas de seguridad, y los empresarios, etcétera, y que nos comportemos todos de forma muy racional en la calle, ¿no? Dicho esto, yo creo que este país lo que necesita es que los ERTEs que hay en este momento sigan hasta que las empresas puedan absorber a la gente. Es decir, por poner un ejemplo muy claro, que ayer estaba todo el día en la televisión, Volkswagen hace ayer 300 coches en un solo turno, cuando hacía 1000 y pico, con lo cual hay un montón de gente que tiene que estar en los ERTEs. En los restaurantes va a ser más complicado también, porque si mañana el Europa tiene, no sé, una capacidad para 100, lo que se está planteando que haya un 30%. Con lo cual, todo esto hasta que coja el aire definitivo y aparezca una vacuna y busquemos tiempos, yo creo que el Gobierno tiene que estar ahí, porque si no lo que se va a encontrar el Gobierno es con un montón de concursos de acreedores y con un montón de paros nuevos. Muy bien, Antonio Catalán, muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte también. Vale, muchas gracias. Gracias. Esta pandemia está dejando consecuencias económicas, pero también psicológicas. El equipo SAR Navarra atiende psicológicamente, precisamente, el método Diffusing a agentes de la Policía Municipal tras sus turnos. Un método que busca canalizar sensaciones y emociones que viven los agentes durante sus jornadas laborales. ¿Pero qué has sentido? ¿Dónde lo has sentido? ¿Has sentido algo en tu cuerpo? ¿Esa angustia dónde está reflejada? Trabajar con lo desconocido, tener la sensación de que el tiempo corre pero no se mueve, es el otro lado de la pandemia, el que afecta por dentro y el que deja secuelas emocionales. Sacarlas fuera de uno mismo es importante para conocerlas y hacerles frente. Y esa ventilación emocional SAR Navarra la lleva a cabo con diferentes agentes de Policía Municipal. Somos psicólogas de SAR Navarra, psicólogas de emergencia. Vamos a hacer una sesión de Diffusing. Se hace mientras estamos en época de crisis. Pretende es que lo que hemos estado viviendo a nivel emocional durante la semana y que con nuestros mecanismos de defensa no nos impiden trabajar, pero se nos va quedando ahí, que podamos como expulsarlo de nosotros. El objetivo que tiene es prevenir el estrés postraumático. ¿Y qué emociones habéis ido sintiendo desde esa primera noticia hasta el día de hoy? Tanto lo que sería a nivel personal como en el momento del trabajo. Ventilaciones de 1 hora con grupos de 8 personas como máximo. Cada silla, un mundo y 2 normas a respetar. Confidencialidad y respeto en el turno de palabra. Hasta el momento a los agentes les pesa más el lado positivo que el negativo. Hay mucho trabajo, mucho estrés, mucho esfuerzo. Sí que es cierto que en los equipos de trabajo en emergencias se fomenta esa unión de equipo. Hasta el momento han trabajado con más de 130 agentes de Policía Municipal, un servicio que darán también a las trabajadoras y trabajadores de la Misericordia y que ya realizan vía telefónica. En el teléfono 092 atienden a toda persona que necesite apoyo psicológico. Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Una vez que hemos conocido ya ese plan de desescalada del Gobierno, ¿cuál es la primera valoración del alcalde de la capital de la Ribera? Bueno, pues que hay que seguir esperando y que una vez más creo que dejan en las entidades locales, en los ayuntamientos, las decisiones finales para tomar decisiones de que la población salga a la calle. Pues que al final son cosas muy genéricas, pero que al final los ayuntamientos somos quienes vamos a tener que decidir en última instancia. Y con los datos de que dispone ahora mismo la zona de salud de la Ribera, ¿qué sensaciones hay? Bueno, pues hoy yo además me he reunido con la directora del área de salud de Tudela
y no son malas noticias, siempre guardando las distancias. Hoy tenemos 5 personas en la UCI y 13 personas ingresadas en planta en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Y bueno, pues la zona de la Ribera pues no está tan mal como otras zonas, como podría ser, por ejemplo, Pamplona o Tafalla. Vamos a ver cómo evoluciona todo, y si ahora tenemos que hacer una salida controlada, pues bueno, si Navarra, que es uniprovincial, vamos a ver si lo tenemos que hacer todos por igual, o podemos ir por zonas. Por ejemplo, la zona de la Ribera puede ir por separado. Claro, esa es una de las cuestiones más importantes que están ahora encima de la mesa, porque lo que también hemos visto ha sido que la gente tiene ganas de salir, el que puede de ir a trabajar, y otra cosa es la responsabilidad que tiene cada uno cuando entra en contacto con los demás. Efectivamente, vamos a ver cómo va evolucionando. El domingo tuvimos la primera prueba con la salida de los niños. La inmensa mayoría se comportó, pero bien es cierto que bueno, pues que hubo gente que no se lo tomó en serio, y que bueno, hay que seguir manteniendo esa presión de que debemos saber que llevamos 50 días confinados y que no puede ser, que no podemos echar a la borda todo lo que tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, yo hoy me he reunido con las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen competencia en Tudela, y he dicho que hay que seguir manteniendo esa tensión, y aquellos que no cumplan con los parámetros y que se salten las normas, pues hay que multarles. ¿Qué medidas a mayores está tomando Tudela en esta crisis que estamos viviendo? Bueno, nosotros desde el primer momento tomamos las medidas económicas que podemos hacer dentro de un ayuntamiento, que son limitadas, que es retrasar y posponer todo el tema de tasas e impuestos. Para nosotros lo primordial es todo mantenimiento de los servicios sociales. Para ello hemos implementado una partida de 500.000 euros, que lo hemos cogido del superávit del ayuntamiento, para potenciar y ayudar a aquellos servicios que para nosotros son básicos, y en pocos días vamos a anunciar otra batería de medidas ya económicas, pues bueno, para ayudar a todos los comercios, a las micropymes, a los autónomos, pues para que en el momento que ya puedan salir, podamos salir a la calle, pues que no se quede ninguno atrás. Por otro lado, pues estamos trabajando con todo el tema de los baldeos de las calles, que fuimos la primera ciudad en iniciar esa fase y ese trabajo, aunque fue criticado en un principio. Luego todo el mundo lo hizo, me parece correcto. Y bueno, lo que intentamos es adelantarnos a los acontecimientos, sabiendo lo que nos va a venir, que lo que nos va a venir son momentos muy duros. Muy bien, Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Ha muerto a los 61 años el exfutbolista y comentarista Michael Robinson. ¿Quién no le conocía? 61 años, y se ha ido a causa de ese cáncer que nos anunció en una rueda de prensa, en una entrevista en la radio, cáncer con metástasis que le fue detectado en diciembre de 2018. El anuncio se ha realizado desde su propia cuenta oficial de Twitter, en la que se comunicaba con grande y tremenda tristeza el fallecimiento de una de las voces del deporte en España. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Eso es lo que hemos podido leer en el mensaje de la cuenta de Twitter. ¿Cómo está el estado actual de la Federación Española de Fútbol? Muchas gracias. Muchas voces, hemos conocido muchas muestras de cariño. ¿Desde dónde podía llegar una de ellas? Pues desde el club que tanto le quiso y que tanto recuerda hoy. Robin fue aquel que cumplía los requisitos de ese dicho que tenemos aquí en Osasuna. Osasuna nunca se rinde. Robinson nunca se rindió, ni en el equipo, ni en el fútbol, ni en la vida cuando le vino la enfermedad. Desde aquí, pues mi más sentido pésame para todos los familiares de Michael. Esta mañana nos hemos despertado con esta triste noticia, el fallecimiento de Michael Robinson, un jugador que estuvo en Osasuna 3 temporadas y que dejó huella por su personalidad. Y desde aquí, como capitán de Osasuna, le quiero mandar mis condolencias a la familia. El también es jugador rojillo, Enrique Martín Monreal, está ya con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. ¿Cómo te has enterado de la noticia?
Bueno, pues esta mañana justo me acababa de despertar y me ha mandado un amigo un WhatsApp con el tema. Ya sabía que estaba malillo, pero bueno, nunca piensas que nunca va a llegar este momento y al final pues ha sido un batacazo, ¿no? Porque, bueno, empiezas a reflexionar, a recordar momentos y momentazos que hemos pasado. Y bueno, y también pues te das cuenta de que la vida, pues al final cada uno tenemos nuestro kilómetro y Robin se ha ido en el kilómetro 61 y la verdad que aún quedaba etapa para llegar, ¿no? Pero bueno, así es esta historia y la verdad es que uno está muy triste porque es muy duro, sí. ¿Qué supuso Robin para Osasuna? ¿Qué supuso en esos tiempos que vivisteis juntos? Bueno, supuso la llegada de... Quiero meter también ahí a Sami, porque vinieron los dos, pero en este caso, bueno, los dos nos trajeron una serie de valores de un club que bueno, que llegó a ser campeón de Europa y unos valores, yo diría que salvando distancias técnicas, muy parecidos a los que teníamos aquí, ¿no? Lo que pasa que su llegada reforzó muy mucho el esfuerzo, la competitividad. Bueno, venían de una hinchada también impresionante como es la de Liverpool, pero que la nuestra no es menos. Entonces, yo creo que conectaron los dos muy bien porque las dos hinchadas muy parecidas, se valora mucho el esfuerzo y bueno, hubo una conexión ahí muy grande y como digo yo, además de todo esto, pues bueno, luego le llevó a ese enganche pues a conocer lo que es Pamplona, Navarra y Osasuna, ¿no? Lo que significa, o el significado que tiene. Qué bonito, Enrique, qué bonito. Oye, ¿cómo estás? Pues realmente bien. No debo de quejarme. Yo hace 5 años que tuve un aviso. Un susto. Con lo cual, sí, bueno, pues te hace bajar a la realidad pura y dura. Y entonces empiezas a relativizar muchas cosas. Entonces, yo, como digo a mis amigos, yo creo que esta historia que vivimos actualmente me ha pillado con respecto a ellos en ventaja, ¿no? Pues porque yo ya me di cuenta entonces que aunque lo veas, lo sientas de que dependemos de un pasito, pues ahí me di cuenta que esto, lo mismo que estás en un lado, te vas para el otro, ¿no? Y entonces eso me enseñó a vivir el momento a tope. Lo de ayer no vale absolutamente para nada. Mañana no sabemos qué va a suceder. Por lo tanto, ahora lo que toca es, en esta conexión, disfrutar con vosotros de este momento. Lo demás no vale para nada. Esa es mi filosofía actualmente y con eso quiero vivir. Y con ilusión de seguir trabajando también, claro que sí. Esa filosofía me gusta, me la quedo también para mí, si no te importa, Enrique. Nada. Muchísimas gracias, nos alegramos muchísimo de verte bien y de que nos hayas abierto las puertas de tu casa una vez más. Enrique, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias, muy amables y venga, que ya no quedan más que 2 bolitas para el bingo. Eso es, venga, ya hemos cantado línea, vamos al bingo. Gracias, Enrique, un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, pues nos vamos, nos hemos quedado sin tiempo en un programa en el que les hemos querido contar casi en tiempo real cómo está siendo la desescalada a la que se enfrenta este país a partir de la semana que viene. Gracias a todos, mañana más y seguro que mejor.
¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.